Tenemos este circuito que cuenta con 4 resistencias, una fuente de voltaje y una fuente de voltaje que no sabemos cuál es, y una fuente de corriente. Entonces, el problema nos dice que la corriente en corto es igual a 0.5 ampere o 1/2, ¿no?, de ampere, y la resistencia de Thevenin es igual a 20 ohms. Entonces, para resolver este problema, pues vamos allá primero. Necesitamos hallar Bs, que es el voltaje, y R1, que es la resistencia que está acá. Entonces, para eso necesitamos con Norton, ¿no? Entonces, vamos a poner esta salida en corto primero. Vamos a redibujar el circuito. En corto. Aquí está R1. R1 50, 50, 0.25, que es un cuarto en realidad. Cuarto de ampere. Aquí. Y olvidé poner aquí Bs. Bueno. Entonces, sabemos que la corriente en corto es aquí un medio de ampere. Y estos dos son los mismos nodos. Este es B. Entonces, como aquí son los mismos nodos, aquí también, entonces no hay diferencia de potencial, por lo que no circula corriente en R1. Entonces vamos a tener que redibujar otra vez el circuito. Pero vamos a omitir R1. Ahora con este circuito, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje para hallar los ¿cómo se llaman? Los voltajes. Pero primero, sabiendo que aquí está pasando un medio de ampere, ¿no? Sabiendo eso, aquí podemos ver que aquí entra un medio de ampere y sale. Entonces, si entra aquí un medio de ampere y sale un cuarto, entonces aquí también debe pasar un cuarto de ampere. Y aquí entre estos dos se sumarían un medio, y así se estaría cumpliendo la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje para hallar los voltajes que están ahí. Entonces, el voltaje, aquí tendríamos un voltaje que vendría siendo un cuarto por 50, que entre 2, 25, ya nos fue entre 2, 25 entre 2. 25 entre 2 más. Aquí tendríamos otro voltaje que sería 50 por un medio, que es la mitad, que es 25. 25 y tendríamos a... Bueno, aquí estaríamos aplicando, no pues eso. Bueno, pues estamos aplicando aquí la ley de Kirchhoff de voltaje, ¿no? Entonces pues sería este más este. Y más este, pues negativo, menos Bs es igual a 0. Y pues esto lo acomodamos. Y aquí 25, 50, 75.
75 entre 2 es igual a BS. Entonces BS va a ser igual a 75 entre 2. Por lo que sí, bueno, pues por lo que bueno, pues bueno, ya encontrando estos datos podemos, y junto a estos datos que ya tenemos acá, podemos calcular el voltaje de Thevenin. Con estos datos que tenemos aquí podemos calcular el voltaje de Thevenin. Entonces ya encontramos aquí BS, ¿no? BS, aquí podemos calcular el voltaje de Thevenin, que ya sabemos que la resistencia de Thevenin es igual al voltaje de Thevenin entre la corriente en corto. Entonces esto se parece por acá multiplicando, nos va a quedar que el voltaje de Thevenin es igual a la resistencia de Thevenin por la corriente en corto. Ya tenemos esto, entonces el voltaje de Thevenin va a ser igual a 1 medio por 20, que es la mitad, entonces va a ser 10 volts. El voltaje de Thevenin son 10 volts. Ahora podemos redibujar el circuito y podemos encontrar a R1. Entonces vamos a tener que aquí el circuito, ahora sí con R1, con R, y aquí vamos a poner esto, que es A y B, y el voltaje de Thevenin, que es 10 volts. Tenemos A, me confundí aquí, esto no estaría, tenemos conectado así, aquí estaría el voltaje de Thevenin. Bueno, entonces aquí está R1 y aquí está 1/4 de ampere, y aquí están los 75 entre 2 volts que calculamos ahorita, y estos son 50 y 50 ohms. Ahora sabemos que, bueno, pues aquí podríamos proponer una corriente que pasa por aquí y la podemos llamar I. Entonces I entra este nodo, y aquí saldría I más, no, I sale 1/4, y aquí saldría I menos 1/4, ¿no? Entonces aquí sería I menos 1/4. 1/4 está cerrado. Entonces aquí entraría también I menos 1/4. Entonces con esto podemos utilizar la ley de Kirchhoff de voltaje, porque ya encontramos esta distribución de corriente. Entonces vamos a empezar con la salida, ¿no? Que son los menos 10. Vamos a hacerlo en este sentido. Entonces, en ese sentido, sí. Este sentido, entonces va a ser menos 10 volts. Más. Aquí va a ser 50 por 1 menos 1/4. Por I menos 1/4, ¿no? Aquí va a ser más 50i. Más 50i. Más estos 75 entre 2 volts. Y esto es igual a 0. Entonces vamos a realizar esto. Más 50 y menos 25 entre 2. Más 50i. Más 75
entre 2 volts es igual a 0. Entonces aquí esto se puede restar, me va a quedar 50 entre 2, 25. 25 menos 10, 15. Menos 15. No, espera. Sí, menos 15. Menos 15. Aquí me va a quedar 100 más 100. Y más 100 y. Esto es igual a 0. Entonces va a quedar 100 y. 100 y es igual a 15. Se pasa por acá. Entonces y es igual a 15 entre 100. Sí, entre 100. Entonces ya tenemos ahí. Ahora eso se puede reducir si lo dividimos entre 5. Y es igual a 3 entre 5. La mitad. Bueno, 20. Porque sí. Así. Entonces y es igual a 3 entre 20. Entonces, ahora podemos encontrar las corrientes. Bueno, aquí tenemos que la resistencia de R1 pasan 10 volts de mayor a menor potencial. Entonces, aquí también pasa aquí olvidé algo. Aquí no es menos, es más, ¿no? Entonces esto me van a salir menos. Entonces aquí circularían, como vimos, estaría pasando. No, entran, salen, entran. Entonces estaría pasando para acá los menos 3 entre 20 amperes. Entonces, para que esto sea bueno, pues no, aquí estarían pasando y menos un cuarto, ¿no? Menos un cuarto, entonces va a ser menos 3 entre 20 menos un cuarto. Y esto va a ser igual a menos 2 quintos. Quintos de ampere. Menos 2 quintos de ampere serían los que estarían pasando esta resistencia en esta dirección. Pero está yendo en esta dirección, entonces como lo hicimos en esta dirección, va a ser al revés. Hicimos en esta dirección, va a ser al revés para que me dé positivo. Entonces va a ser 2 quintos de ampere. Y ahora podemos calcular la resistencia gracias a estos 10 volts y los 2 quintos de ampere. Entonces serían los 10 volts. 10 volts entre 2 quintos de ampere. Que eso serían 50 entre 2, 25. Entonces la resistencia R1 va a ser 25 ohms. Y ya tendremos la respuesta.